El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos al Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más en el que vamos a hablar acerca de un tema, la organización del territorio en época romana en la península ibérica, bastante concreto, digamos en lo que viene siendo el mundo romano, pero desde luego bastante transversal en los temas que vamos a tratar, como son las provincias romanas, las provinciae, la élite romana, las redes viarias y lo que viene siendo las magistraturas. Aparte de, bueno, pues una pequeña reflexión sobre el eje, digamos, la ciudad como eje de organización del mundo romano. La verdad es que, bueno, es un tema que yo la verdad que no he tratado mucho, ya sabéis que yo soy muy de contemporánea, pero bueno, hace un tiempo escribí un artículos que por cierto se resubirán a la página web de Foro de la Historia, como digamos en secciones, porque la verdad que era un artículo bastante grande. Y bueno, pues vamos a hablar un poquillo de ello. Vamos a hacer una síntesis de ese artículo que escribí hace bastante tiempo, pero que creo que es bastante interesante y que creo que nos da una visión transversal acerca de lo que fue el mundo romano y su impronta en el territorio. Una impronta que, por cierto, la tenemos a día de hoy. Recordemos que junto con la península itálica, la península ibérica, por ser uno de los primeros territorios, digamos, extrapeninsulares, ¿no? Que conquistó la República Romana, pues va a ser uno de los lugares o provincias o regiones que más restos romanos va a tener. Así lo vemos con el acueducto de Segovia, lo vemos con la ciudad de Segóbriga, lo vemos por supuesto con la ciudad, yo que sé, de César Augusto y con la impronta en el territorio que está absolutamente presente en, por ejemplo, el Teatro de Córdoba, y es desde luego bastante interesante. Bueno, la verdad es que si tenemos que hablar primero de lo que es el territorio, deberíamos hablar un poco de, bueno, pues hacer una pequeña introducción acerca de lo que viene siendo la organización, ¿no? y de cómo se fue desarrollando a lo largo del tiempo, desde el periodo republicano hasta el periodo imperial, ¿no? Momento en el que ya, digamos, tras esas invasiones bárbaras, ese eje organizativo se quiebra porque lo que viene siendo el poder romano se acaba diluyendo en ese siglo IV, ese siglo IV y V, momento en el que tanto las guerras civiles como las invasiones bárbaras van a acabar por quebrar, ¿no? Ese imperio romano. Luego también tenemos las vías, que van a ser bastante importantes, digamos hay que ponerlas en relación a las provincias romanas y sus núcleos urbanos. O sea, pensemos que las vías son esos caminos que ahorraban muchísimo tiempo, que comunicaban digamos estas ciudades, estos núcleos hispanos con pues otras ciudades que a su vez pues desembocaban en Roma, esa gran ciudad, la ciudad eterna, que de alguna manera pues va, digamos, a irradiar su poder sobre todo el territorio y sobre esas arterias, ¿no? Que son las vías. He de decir que el poder, como si fuera sangre, iba de alguna manera recorriendo esas vías y llegando a todos los núcleos importantes y no importantes también, y por supuesto pues desde luego hay que destacar que como si fuera sangre pues va a llevar ese oxígeno, el poder vaya a esos magistrados locales, esos senadores y pues ese tipo de de élites locales. Bueno, y por último vamos a hablar también de un poco de la ciudad como eje, centrándonos sobre todo en tres ciudades de las que ya hemos hablado: Astúrica Augusta, Cástulo y César Augusta. Esta última he de decir que, de Cástulo no hemos subido nada al podcast, y de César Augusta, pues la verdad es que hay que decir que, por supuesto, estamos un poco en ello. A ver si hago algún programa con Iván, porque la verdad que tengo bastantes ganas. Bueno, lo primero, vamos a hablar acerca de las provincias. El estudio sobre las provincias fue importante, puesto que supuso la primera y más grande división del territorio, ¿no? en la época romana. El primer momento, digamos, en el que se empiezan a estudiar las provincias, básicamente el Imperio Romano, va a ser a partir de los años 1930, con el estudio de la Tabula Imperii Romani.
digamos que tuvo la intención de aportar mapas cartográficos, aunque bueno, esta tábula se centraba en sobre todo lo que era la época alto imperial y bajo imperial. Respecto a la división del territorio, cabe apuntar que, bueno, esta varió a lo largo del tiempo. En el caso de la península ibérica, inicialmente se hizo con una división de citerior y ulterior, en época republicana, con esa conquista gradual de tanto de la zona de la zona del Levante y luego, por supuesto, de la meseta, y posteriormente, pues la época, digamos, del emperador Augusto, tras su guerra con los cántabros, va a unificar la totalidad de la península y bueno, pues se va a ir dividiendo en eso, lo que llamaríamos hoy la Galaecia, la Cartaginensis y bueno, pues de esas diferentes provincias. Tenemos la Tarraconensis, tenemos la Baética y la Lusitania, ¿no? En la época del Imperio y más concretamente, pues eso, en la época en la que Augusto y Agripa van a reordenar los territorios de la península ibérica. Estas tres provincias van a ser absolutamente importantes. Ya sabéis que la Tarraconensis tendría su capitalidad en Tarraco, pero bueno, luego tendría otros núcleos como por ejemplo Barcinona, libro que ciudad que por cierto sale en el libro de, si no recuerdo mal, el de Barbarus no, que es de Santiago Castellanos, sino que aparece y se desarrolla por supuesto en la ciudad de Barcinona, el libro de Gotia. Luego tenemos la Baética con Emérita Augusta y la Lusitania también, que bueno, pues es el territorio que hoy conoceríamos como Portugal, parte de la Galaecia y bueno, pues parte también de esa zona de que hoy sería Extremadura. En este momento, en la época del Imperio, en la época de Augusto, hay una racionalización de las provincias, ¿no? Hay una centralización del Estado que se da a partir de la creación de nuevos cargos provinciales como son los prefectos amonae o los frumenti dandi, que son dos, digamos, cargos provinciales que lo que vienen es a irradiar su poder y a intentar de alguna manera, pues eso, racionalizar esas provincias. La estructura de las provincias en este momento va a tener la intención de romanizar y en algunos casos latinizar ciertos territorios en los que se asentaron pues gran cantidad de legionarios romanos y bueno, estas ciudades nuevas que se crearon en la época de Augusto que van a ser realmente importantes. De hecho, esto lo sabemos gracias a la epigrafía, que por ejemplo en el caso de la época de la Baética, en esta época va a ser de los primeros territorios que van a ocupar los romanos tras la derrota de los cartagineses unos siglos antes. Vamos a ver cómo hay en esas provincias un alto grado de romanización y de latinización, ¿no? Aunque bueno, la latinización es inferior y es posterior, por supuesto, en cuanto a digamos, la época. De hecho, esta latinización tiene un poco que ver también con los privilegios que se le dio a ciertas localidades como Baelo Claudia, que es súper importante, y que desde luego pues tenían privilegios tanto a nivel regional como luego de cara a la metrópolis, ¿no? En cuanto a pues tanto explotación de tierras como por ejemplo pues impuestos de paso y ciertos temas de ese estilo. La epigrafía además también va a ser una rama de estudio importante porque vamos a conocer un poco lo que fueron los límites reales de la provincia. Tenemos documentos administrativos y fiscales que nos demuestran que en muchos casos los accidentes geográficos del terreno van a delimitar los límites en las provincias. De hecho, bueno, esto es algo que parece de cajón, pero hay que explicarlo, porque por ejemplo tenemos Sierra Nevada, que era pues desde luego un accidente geográfico que va a separar a unas provincias de la Baética de otras de la Tarraconensis, ¿no? Y que desde luego es importante. Respecto a las provincias también, dependiendo de su aportación económica al Estado, van a tener más importancia y esto se va a traducir en mayores concesiones por parte de Roma. Como hemos dicho, el caso de Baelo Claudia con un estatus especial y con el reconocimiento del municipio, ¿no? En la época republicana es verdad que van a entrar ciertos magistrados y cónsules llegados desde Roma para aumentar los territorios vía conquista y luego van a empezar a aparecer sobre todo a partir de ya del asentamiento definitivo de los romanos en las diversas zonas, pues senados romanos que son provinciales y que digamos van a dirigir pues como si fueran parlamentos autonómicos, como en el caso de España, o senados o parlamentos regionales, ¿vale? Para la gente que nos escucha desde Latinoamérica, bueno, pues un poco para que controlaran
como a pequeña escala, lo que pasaba en la provincia. Un ejemplo bastante claro del nacimiento de la aristocracia local a través de estos senados lo vamos a tener en que, por ejemplo, hay una familia en la zona de la Baética que son los Balbo, que, bueno, pues van a tener, por ejemplo, y esto lo sabemos gracias también a la epigrafía y a muchos documentos, que van a tener, desde luego, 29 cónsules, que, bueno, pues cuanto menos denota que la familia a nivel aristocrático local va a ser realmente importante. También tenemos el desarrollo de administraciones, que se van a intentar, bueno, van a intentar de alguna manera optimizar el comercio respecto al resto del imperio. Tenemos también, bueno, pues que esto es importante de cara sobre todo al Garum de Málaga o el de Baelo Claudia. También, por supuesto, el plomo, la plata o el estaño de las médulas. Y, bueno, pues esa intención de alguna manera de canalizar todo vía, bueno, los caminos, las vías romanas. Y, pues cuanto menos es bastante importante. También tenemos documentos jurídicos como la Lex Ursaonensis o las leyes Espelsana o Malacitana, que, bueno, pues están dirigidas, digamos, a territorios concretos y que, bueno, pues van a intentar de alguna manera, vía legal, controlar y tener mayor control sobre los territorios, ¿no? que controla la República y luego el Imperio. La última reforma provincial se va a dar en el año 312, que va a ser el momento en el que el emperador Constantino divide las antiguas provincias en diócesis, siendo la península ibérica una sola provincia, que es algo similar a lo que pasa en el territorio itálico o en el galo. El documento clave a la hora de analizar este cambio es la Terculus Baronensis, que es también llamada la Lista de Verona, que digamos que nos viene a mostrar pues estos cambios provinciales y, por supuesto, los cambios en las magistraturas. Tras haber hablado de las provincias, ahora hablaremos de las redes viarias. Como ya sabéis, el control del territorio por parte de Roma va a estar estrechamente ligado con el dominio militar. Lógicamente, en la península ibérica este dominio militar y sobre todo el control del territorio va a ser efectivo a través de a partir de la época de Augusto, con las guerras cántabras, esa pacificación del norte y, pues desde luego, la creación en esa zona, en el norte de España, sobre todo en torno a Astúrica Augusta, en la zona más norteña, de pues una serie de redes viarias que conectaban los metales de las médulas, Astúrica Augusta y otras ciudades como León, la actual León, con ciudades como, bueno, provincias como la Tarraconensis y más concretamente con ciudades como César Augusta o Tarraco. Bueno, el desplazamiento de los ejércitos va a estar acompañado de un sistema viario, ¿no? De hecho, los ejércitos en muchos casos van a mantener estas vías, también por supuesto van a construirlas y el mantenimiento de estas, la verdad es que en muchos casos pertenece a las administraciones provinciales. Lo que pasa es que los gobernadores también en muchos casos van a delegar en terceros la administración de las vías ya desde época republicana. O sea, a municipios más pequeños o simplemente a partidas del ejército. El auge del ejército y de su importancia va a ser desde luego importante respecto a las vías, pues en muchos casos estos van a acabar ampliando las redes y llevando a cabo mantenimiento y bueno, pues ampliación. Para el estudio de las vías vamos a tener que tener de nuevo en cuenta lo que viene siendo la epigrafía. Esta se encuentra generalmente en los miliarios, que son bueno, pues una serie de monolitos pequeños que nos dan información acerca de las construcciones de las vías, ¿no? Y un poco de los kilómetros y de los puntos de referencia que los viajeros podrían utilizar para orientarse. Bueno, la verdad es que también incluían en muchos casos localidades que unían dichas vías. La intensa actividad económica hizo que los gobiernos provinciales se plantearan la construcción de nuevas vías y estas en muchos casos, pues lo dicho, van a ser construidas por las legiones. Contaron además con especialistas para guiar la mano de obra en las diferentes fases de la construcción. De igual modo, pues como hemos dicho antes, para que se os quede en la cabeza, los ejércitos mantuvieron estas vías. Un ejemplo bastante claro, en el caso de la Hispania Citerior, con esa primera designación, ya como ya os he dicho, de esas provincias, ¿no? Citerior y Ulterior, van a ser que la Legión 5 y la Legión Gémina van a construir pues eso, diversas vías en esta región. El trabajo de las legiones sobre las redes
pues desde luego va a ser muy intenso, ¿no? Sobre todo en la época de la conquista sobre todo hasta la época de Augusto, va a ser importantísima, y en ese siglo I después de Cristo. La verdad es que, bueno, en el nombre de los miliarios también viene el nombre del gobernador de la provincia, ¿no? Que aparte que no solo estos miliarios al final van a ser de alguna manera elementos informativos, pero también desde luego elementos que irradian el poder de estas élites locales o provinciales, que denotan que había una burocracia, que había desde luego un afán de poder importante por parte de estos gobernadores, y bueno, pues desde luego pues eso, que era bastante importante. Las provincias romanas, debido a su prematura adquisición, fueron las primeras en tener su propio sistema de vías. Posteriormente, con la conquista del norte, se abrieron diversas rutas que conectaban localidades hispanas como Ostúrica Augusta con Hispalis o con otras, o con Tarraco, como hemos dicho antes. Las nuevas rutas estuvieron, como he dicho antes, relacionadas también con La Plata. Y en este caso, la vía más importante que tenemos es la vía Augusta, que va a ser una de las más importantes dentro de la península ibérica y desde luego una de las más importantes en el imperio, ¿no? Y en la república. Va a pasar por las ciudades de Tarragona, la actual Huesca también, César Augusta, e incluso por localidades como Astúrica Augusta, y pues va a estar muy relacionada con el comercio, el tránsito de la plata, ¿no? En torno a... esta vía se va a construir en torno al año 9 y 6 a.C. Lo que pasa es que luego fue reparada en el siglo III después de Cristo, ¿no? Un poquito antes de esa crisis del Imperio Romano. La verdad es que es bastante interesante porque fueron incluso cambiando los materiales constructivos de estas vías cuando estos se fueron gastando, pues utilizando diferentes tipos de grava, diferentes tipos de materiales y tal. Los miliarios fueron encontrados en muchos casos, y por eso sabemos que hubo una gran vía, que es esta vía Augusta, y luego una serie de ramificaciones, pues fueron encontrados en el siglo XIX y nos muestran pues incluso las reparaciones en torno al siglo III. Como hemos dicho, lo que son los miliarios tienen mucha información, y es mucha información en general de gobernadores, localidades, y desde luego de incluso reparaciones. Al final no deja de ser que parecemos que lo hemos inventado todo, y no deja de ser simplemente que, pues como cuando se construye una carretera, que te ponen un cartel y te dicen, mire, esto ha costado no sé cuánto dinero de los fondos europeos, y pues esto ha sido pagado con X fondos del gobierno de Andalucía o de Navarra o de donde sea. Entonces, es bastante interesante que tampoco hemos cambiado tanto. Posteriormente me gustaría hablar brevemente acerca de las élites y de las magistraturas. Una de las características del Estado romano fue la burocracia, que se estableció para obtener el control del territorio efectivo. Las administraciones fueron combinando o se fueron suprimiendo con el paso del tiempo, ¿no? Tenemos senados provinciales, los comitia, que se mantuvieron durante la República y luego posteriormente durante el Imperio. Además, la ciudad en concreto, donde se ubicaban en muchos casos estos senados provinciales, van a ser el centro fundamental donde se desarrollaron ciertas, dichas magistraturas, ¿no? Que permitían dotar de una organización absolutamente perfecta a estos territorios, ¿no? Y por supuesto al poder romano. La cuestión que hay que plantearse con esto es cómo estos cargos pudieron organizar no solo la vida en las ciudades, sino también en los territorios más bien de carácter agrario, ¿no? Nada más allá de los centros urbanos. Esto lo hicieron a partir de los edictos. El hecho de que una fuerza política que se afianza en el Mediterráneo en el siglo I a.C., que pueda articular un entramado burocrático, nos da un poco a entender la fuerza administrativa que tenía Roma, ¿no? El periodo de la República se plantea como una etapa en la cual los cargos militares tienen un control muy importante sobre las provincias. En muchos casos vienen desde Roma, y luego también hay diversos cónsules y tal, pero en este caso la aristocracia local, digamos que va a quedar un poco más apartada, va a ser necesaria, pero no va a tener un papel fundamental, puesto va a ser una zona de guerra y de un conflicto constante, ¿no? Tenemos cargos como los cuestores, que por ejemplo tenemos que se van a ocupar de aspectos económicos de la provincia, y también tuvieron bastante influencia sobre la organización del territorio. La burocratización del Estado romano
surgió a partir de lo que viene siendo su expansión y su influencia, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, Roma tenía menos funcionarios que la Atenas del siglo V a.C. Y controlaba una parte muchísimo mayor, ¿no?, del territorio cuando entró en la península ibérica. Y bueno, luego también tenemos que durante la etapa republicana, sobre todo al final de esta, vamos a ver, pues eso, una expansión enorme de administraciones que van a perder funciones y que van a aumentar cuantitativamente, y luego también la creación de magistraturas provinciales que van a aumentar tanto en su duración como en lo que serían el tipo digamos, de como de tareas, ¿no?, que desempeñaban. En provincias como la Baética tenemos diversos tipos de aristocracia. Una es la ciudadana, que va a ostentar cargos más relevantes en el gobierno provincial, mientras que en los municipios, bueno, tenemos las leyes, ¿no?, las leges, que son donde se va a formar una aristocracia local que va a irradiar el poder romano, sobre todo en los territorios vinculados al campo. La política expansionista trajo consigo una repartición de las tierras entre los soldados ya licenciados, sobre todo en la época de Augusto, y bueno, pues con ello se van a crear numerosas ciudades. Desde luego, uno de los aspectos más importantes del estudio de la aristocracia, las élites municipales, es la autorregulación. Pues existe una designación por los propios cargos de quienes debían ocupar las vacantes. Por eso hay una endogamia que hemos hablado al principio del programa de los Balbo, que van a tener 29 cónsules, y son bastantes a lo largo de los siglos. Y bueno, por último me gustaría hablar un poco acerca de la ciudad como eje, digamos, organizativo. Antes hemos visto un poco el tema de las provincias y las vías, y también pues tenemos que hablar un poco de los centros poblacionales más importantes, ¿no?, los núcleos urbanos, que van a ser las células básicas de este poder romano. Tenemos los castillos medievales, que en la Edad Media van a ser como el eje central. Pues aquí vamos a tener desde luego que los antiguos, que los núcleos urbanos, las ciudades romanas, van a ser absolutamente fundamentales para tanto establecer vías, como articular el comercio, como digamos regular políticamente el territorio. Por ejemplo, tenemos la ciudad astúrico-augusta, que está situada entre varios caminos, entre varios ríos también, que son el Jerga y el Tuerto, y con una altura bastante importante de 868 metros, que desde luego es bastante interesante. Hoy es la ciudad de Astorga, por si alguien no la ha visitado, es bastante curiosa. Es una ciudad más que también tiene una tradición medieval importante, y que, bueno, pues en este caso se utilizó para de alguna manera controlar y administrar más eficazmente el territorio, también por el tema de la plata de las médulas, que estaba muy cerca, y por supuesto para controlar bueno, pues tanto la creación de cerámicas como por supuesto los flujos, sobre todo eso, de plata, que iban saliendo de aquí hasta la zona de Tarragona y que luego se distribuían por otras zonas del imperio. Respecto a los restos arqueológicos, la verdad es que podemos ver que en estas ciudades en general lo que quedan suelen ser redes de saneamiento, calzadas, planos hipodámicos, ¿no?, que son, digamos, ese plano básico de ciudad romana, los foros, ¿vale? Y podemos ver que en lo que es la península ibérica se van a desarrollar ciertas provincias, como es el caso, o sea, ciertas ciudades, como es el caso de Astúrico Augusta, o César Augusta también, o Tarraco, e incluso Emérita Augusta, que van a tener, son ciudades que van a tener incluso varios foros, como es el caso de Emérita Augusta. Tenemos redes de saneamiento, pues que va a haber una serie de tuberías y digamos que van a denotar que son ciudades realmente importantes, donde hay una nobleza local, bueno, vamos a llamarlo nobleza, aristocracia local, mejor dicho, nobleza estaría mal, que va, digamos, de alguna manera a irradiar todo su poder y por supuesto intentar que sus núcleos sean los más importantes. También tenemos documentos epigráficos que nos dan información acerca de las élites y por supuesto bueno, pues un poco de estas élites lo vemos a través de inscripciones funerarias, de columnas y de diversos arcos y bueno, y de otros tipos de elementos constructivos. Tenemos, por ejemplo, bueno, pues familias como los Corneli, los Valeri y los Iuni, que van a ser literalmente, pues eso, bueno, pues una serie de familias bastante importantes en la zona esta de la Baética, ¿no?
También tenemos los anfiteatros y desde luego tenemos, lo he dicho, ciudades que se van a diferenciar por su actividad económica. Por ejemplo, Cástulo, que va a ser una ciudad bastante importante, va a tener unas grandes termas, por ejemplo. Tenemos, pues bueno, una serie una serie de actividades que no tienen nada que ver, por supuesto, con el tema de por ejemplo, Astúrica Augusta. También tenemos la ciudad de César Augusta, que es el caso de, bueno, pues esta ciudad que rinde culto o rinde tributo a este emperador Augusto y que desde luego va a estar relacionada directamente, al igual que Astúrica Augusta, con la Vía de la Plata, ¿no? Esa Vía Augusta. Y bueno, pues la verdad es que es bastante interesante. Yo creo que los romanos consiguieron a lo largo del tiempo desarrollarse como grandes constructores. Lo hicieron por necesidad, desde luego. Lo hicieron también por afán, digamos, de controlar grandes territorios. Y pues desde luego hasta el siglo V, momento en el que ya entran los visigodos en la península ibérica. Previamente habían entrado los suevos, los alanos y los vándalos, aunque bueno, estos últimos tampoco estuvieron mucho tiempo en la península ibérica. Pues nada, decir que bueno, destacar que desde luego son, los romanos establecieron un control sobre el territorio de la península ibérica absolutamente fundamental y que desde luego, pues va a denotarnos que el poder romano, al igual que en Italia, fue absolutamente increíble en España y fue muchísimo mayor que en zonas como Germania o incluso como la Galia. Dicho esto, me gustaría despedirnos. La verdad es que, bueno, yo creo que ha sido un tema bastante corto, la verdad, 25 minutillos aproximadamente. Creo que además es un tema interesante, del que no habíamos hablado y del que la verdad que me quería hablar porque tenía este artículo aquí. Y bueno, pues un poco reflexionar acerca de Roma, que a mí me viene bien, pues también un poco para cambiar de aires, porque al final estoy leyendo mucho sobre la Revolución Rusa, estoy leyendo mucho sobre otras muchas cosas, y me apetece un poquito hablar de romanos, que también es algo que me gusta, no tanto por supuesto como la época contemporánea, pero desde luego siempre viene bien ir cambiando de aires. Dicho esto, nos tenéis en Spotify, nos tenéis en iVoox, nos tenéis en Apple Podcast y pues seguidnos desde luego si queréis seguir escuchando el Foro de la Historia. Muchísimas gracias y adiós.